Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia cuando fui estudiante de Ingeniería de Alimentos. Mi nombre, bueno, ya me presentaron, soy Cristina Sofeifa. Y bueno, somos nuestro propio límite, es un poco la presentación que les quiero dar de qué fue nuestra experiencia y cómo fue que realmente nosotros logramos competir a nivel internacional cuando nosotros a veces pensamos que es tan difícil, ¿verdad? Que tal vez somos un país muy pequeño, tercermundista, no sabemos, en realidad a veces no dimensionamos el nivel de la educación que nosotros tenemos acá. Y a partir de esta experiencia que yo tuve y con mi grupo de compañeras en general, logramos ver que, bueno, que en realidad somos bastante, o estamos bastante al nivel de lo que están muchos otros países. Entonces, bueno, esta competencia es desarrollar un producto que estaba dirigido a un país en vías de desarrollo y que tuviera grillos, en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, era introducir un poco lo que es la entomofagia en el país. La entomofagia es el consumo de insectos. Entonces nosotros teníamos que empezar a ver cómo desarrollábamos un producto a partir de una materia prima con la que no estábamos acostumbradas a trabajar. Y quisimos participar en la competencia porque pensamos que nunca habíamos competido, en realidad era la primera vez que nuestra escuela iba a competir a nivel internacional de este calibre. Y quisimos como ponernos a prueba, ¿verdad? Y por eso les puse esta frase por ahí de Gandhi que dice: la fuerza no viene de la capacidad física, sino que viene de una voluntad indomable. Entonces, yo les quería relacionar esto con cuál es la capacidad que nosotros tenemos. Tal vez a veces pensamos que no tenemos la educación, tal vez a veces pensamos que no somos los primeros promedios en la U, no somos los alumnos más destacados, pero a veces de eso no se trata, ¿verdad? Tal vez tenemos que pensar un poco más allá, qué es lo que nosotros queremos, cuál es la voluntad o qué tanto deseamos lograr algún objetivo en general en la vida o en nuestros estudios. Entonces esa voluntad que nosotros teníamos fue la que nos impulsó en participar pues en esta competencia. Aquí les presento a mi grupo, ¿verdad? No solamente fui yo la que ganó el premio, somos cinco estudiantes, o fuimos 5 estudiantes en total, y nosotros vimos entonces una oportunidad en una dificultad, ¿verdad? Como dirían. Nosotros no vimos que era una competencia y simplemente no pensamos como no, la verdad es que es algo que es en Estados Unidos, es gente que tiene un nivel superior, habían incluso estudiantes ahí de doctorado y pensar, o sea, en vez de pensar que no lo íbamos a lograr, quisimos ver tal vez una oportunidad para destacar en este ámbito, ¿verdad? Entonces nosotras decidimos participar en la competencia. Y llega todo este proceso de preparación, ¿verdad? En el proceso de preparación hubieron muchos obstáculos que a veces uno tiene que sobrellevar. El primero de ellos es que estábamos trabajando con esta materia que les comentaba, que eran grillos. Entonces a veces nos tenemos como que meter en el papel, ¿verdad? Ok, vamos a comprar grillos, vamos a empezar a criarlos y vamos a ver qué pasa. Y vamos a hacer galletas con ellos, ¿verdad? O sea, nosotros los vemos ahí, los matamos, ¿verdad? Así como, o sea, imagínense en el insecto más desagradable y entonces ustedes después piensan que lo tienen que criar para comérselo. Entonces, más o menos así nos sentíamos nosotros un poco con este proyecto. Teníamos que primero meternos, ¿verdad?, en el papel de lleno. Entonces, compramos los grillos, los empezamos a criar, los empezamos a alimentar y bueno, a partir de eso hicimos la harina con la que después hicimos las galletas. Es un proceso bastante complicado, ¿verdad? Porque el trabajo en equipo no es nada fácil. En este punto en el que nosotros estábamos estudiando, todas estábamos en diferentes niveles, entonces habían algunas que estábamos haciendo tesis, habían otras que estaban todavía llevando cursos, habían otras estudiantes que estaban haciendo pasantía. Entonces era un poco complicado ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y yo creo que todos en la universidad hemos vivido en algún momento ese tema, ¿verdad? De tener que trabajar en equipo y que algunas personas trabajan, algunas personas no tienen tiempo y yo creo que es uno de los principales retos que tenemos cuando hacemos el trabajo en equipo, ver cómo sobrellevamos esas dificultades y cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces la comunicación es uno de los factores clave para lograr el éxito cuando se trabaja en equipo. En el proceso de preparación me encontré esta frase de Facundo Cabral y que tiene mucha razón, y es que si nosotros queremos lograr alcanzar algo grande, tenemos que hacer un esfuerzo aún más grande, o por lo menos tenemos que poner todas nuestras ganas, ¿verdad?
Entonces yo lo quise resaltar por acá. Nosotros tuvimos que hacer muchos sacrificios, sacrificar algún viernes de birras, ¿verdad?, por ir a trabajar. O tendríamos que sacrificar un poco de tiempo en familia, sacrificar incluso un poco de nuestro tiempo de estudio para poder lograr este tipo de cosas. Entonces, esos sacrificios que uno hace son los que al final de cuentas son los que uno va a ver que van a tener algún fruto. Nada es fácil y yo creo que cuando uno recorre el camino demasiado fácil, al final como que no sabe igual, ¿verdad? Como que el éxito no es el mismo, como cuando a usted le costó y realmente vio que tuvo que hacer un esfuerzo para poder lograrlo. Entonces, este es todo nuestro proceso de preparación y les pongo acá el signo de la U porque en realidad sin la U no lo hubiéramos logrado jamás. La universidad nos dio todas las condiciones para que nosotras pudiéramos, por ejemplo, hacer análisis a nuestro producto. Si nosotros queríamos que nuestra galleta reflejara que era rica en vitaminas, rica en proteínas o rica en hierro, teníamos que hacer un análisis nutricional para saber que realmente estábamos teniendo un producto que tuviera estas características que eran aportadas por los grillos que les estábamos echando. Entonces, en la universidad nos dieron todas las facilidades, nos dieron los materiales, los laboratorios, los mismos profesores nos dieron mucha asesoría en este aspecto. Entonces, en realidad, ese hashtag de Estoy UCR, ¿verdad?, tiene como un componente muy importante detrás. Entonces, yo quisiera como que ustedes lo vieran y supieran, ok, eso significa que tenemos profesores, que tenemos condiciones estructurales para hacerlo, hay laboratorios y sobre todo hay voluntad, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que tengamos profesores que tengan un doctorado y que al final de cuentas estén o muy ocupados o no quieran trabajar con nosotros o no nos quieran ayudar, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los factores principales. Entonces tenemos las condiciones en la U y realmente sí podemos jactarnos de la calidad de nuestra educación. En el proceso de preparación, entonces, el trabajo en equipo primordial, como les comentaba. Tenemos que estar involucrados en todas las etapas. Y si yo les digo que no tuvimos problemas a lo largo del camino, yo creo que estaría mintiendo. O sea, tuvimos muchos conflictos, tuvimos que sentarnos a hablar de qué era lo que estaba pasando, que hay gente que aporta, que hay gente que no aporta, que uno siente que ya no puede más, ¿verdad? Aquí les puse un poco como de esos sentimientos que uno tiene cuando está trabajando en un proyecto, que tal vez en una competencia usted lo ve aún más reflejado, porque usted tiene esa presión de que tiene que hacerlo bien, ¿verdad? Todo el mundo está viendo lo que usted está haciendo, todo el mundo sabe que usted va a competir y que si usted mete las patas probablemente todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces eso le suma un poco de presión. Entonces está ese miedo de hacer bien las cosas. A veces tenemos inseguridad, no sabemos si nuestro conocimiento realmente es el suficiente para este tipo de cosas, nos falta confianza. A veces nos falta un poco de creer en nosotros mismos y por eso el título de la exposición de Somos nuestro propio límite. Si nosotros nos ponemos los límites y nos decimos que no podemos o no confiamos en lo que nosotros somos capaces, entonces muy difícilmente vamos a poder lograrlo, el objetivo que tengamos planteado. El estrés, ¿verdad? Obviamente todos hemos vivido del estrés, no tenemos que dejar que el estrés nos vaya a restar el impulso que tenemos para lograr nuestro objetivo. Y ese sentirnos al límite, siempre que nos sintamos al límite, tenemos que correr ese límite. Entonces decimos, si nos sentimos al límite, decir, ok, no, ese no es mi límite, yo tengo todavía la capacidad de dar más o de esforzarme más y demás. Les pongo esta parte por acá porque uno de los objetivos de esta exposición que quiero hacerles a ustedes es que ustedes se sientan libres de participar, por ejemplo, en algún concurso como estos. Entonces, a veces uno necesita divulgar un poco qué es lo que está haciendo para buscar financiamiento, ¿verdad? Si queremos participar en algún concurso, si queremos hacer algo, generalmente siempre se necesita dinero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue divulgar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Los medios de comunicación a veces ni siquiera entienden qué estamos haciendo nosotros aquí en la universidad. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros nos agarremos de ellos para poder divulgar qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que estudiamos, para que ellos le empiecen a dar importancia a qué es lo que está haciendo la UCR aquí adentro. Entonces, el tema de divulgar un poco lo que uno se hace, si ustedes quisieran participar en algún tipo de concurso, que yo claramente los motivo a que lo hagan. Durante el proceso de preparación, y aquí me devuelvo un poco, yo les quisiera comentar que nosotros
tuvimos que trabajar con niños, entonces a veces es un poco complicado, ¿verdad? Tuvimos que desarrollar durante nuestro proceso de preparación algunas habilidades que no teníamos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que como parte de la competencia nos pedían ciertas cosas que como parte de nuestra carrera no nos pedían. Entonces, yo siento que ahí es cuando uno dice, no tenemos que limitarnos a lo que sabemos, sino a veces tenemos que ir un poco más allá, ¿verdad? Empezar a buscar y decir, ok, si no sabemos algo, entonces empezamos a buscar ayuda. Muchas veces nosotros no creemos que podamos ir más allá de las cosas que nosotros aprendimos. A veces si nosotros nos ponemos a buscar, nos ponemos a autoenseñarnos, yo siento que ese es otro de los aspectos que nosotros tenemos que desarrollar, o una de las habilidades a desarrollar cuando estamos en la universidad. No limitarnos solamente a lo que nos dicen los profesores, o no limitarnos solamente a lo que nosotros hacemos como parte de nuestra carrera. Bueno, y luego de todo este proceso de preparación tenemos nuestra famosa galleta, ¿verdad? Criqueta, que es hecha con harina de grillo. Y antes de la competencia, nosotros ya creíamos que era un producto ganador. Y yo creo que eso es lo más importante. Ustedes tienen que creérsela. Si ustedes quieren no solo participar en un concurso, sino en su vida diaria, en su trabajo, personalmente, yo creo que uno lo principal que tiene que hacer es creérsela. Y yo pongo acá que lo dice una criqueta, y en realidad lo dijo a lo largo de la competencia, nos lo decía nuestra mentora, ¿verdad? Ustedes tienen que creérsela, porque si ustedes creen en el potencial que ustedes tienen, en el conocimiento que ustedes pueden generar, van a tener un límite mucho más allá del que ustedes están poniendo si no creen realmente en ustedes. Entonces ya nosotros íbamos antes de la competencia pensando que teníamos un producto ganador, sin quitar, ¿verdad?, del hecho de que claramente teníamos miedo de que nos fueran a patear un poco durante la competencia, pero claramente uno tiene que confiar en las cosas que uno vaya a hacer. El día de la competencia, bueno, ya llegamos a Chicago, y en la competencia participaban equipos de Estados Unidos y del mundo entero. Entonces eran en total 6 equipos. De esos 6 equipos eran de Estados Unidos y Canadá. Y el otro equipo era de Malasia. Entonces ahí ya nos empezamos a preocupar un poco. No la creíamos, pero qué miedo, ¿verdad? Porque habían estudiantes que ya también eran de último año de carrera, y no tal vez licenciados, sino ya como máster, ¿verdad? Por ahí, porque en Estados Unidos no existe la licenciatura como tal, sino que ellos tienen un grado un poco mayor. Entonces ya ahí como que nos dio un poquillo de sustillo, ¿verdad? Pero donde empezamos a ver las exposiciones, empezamos a pensar, no, ¿verdad? Realmente tenemos una capacidad similar. Los aspectos que ellos estaban tomando en cuenta, la forma de expresarse, el desarrollo de la exposición y la presentación era muy similar al que teníamos nosotros. Y realmente fue muy gratificante ver cómo cuando nosotros expusimos, en realidad a la gente le gustó. Entonces, ese miedillo que teníamos quedó completamente de lado cuando nos dimos cuenta que en realidad el límite, como les decía, no lo ponemos nosotros. Ese miedo que tenemos o esa inseguridad es lo que a veces nos limita un poco cuando queremos lograr algo. Al final de la competencia, bueno, nosotros obtuvimos el primer lugar, pero yo lo que les quería poner acá en esta frase es: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por aquellos obstáculos que superas. Entonces, no simplemente el hecho de que nosotras hayamos obtenido el primer lugar, ya ese fue nuestro logro. En realidad ese fue como un plus al final del camino. Nuestro logro fue todas esas etapas, todos esos conflictos que tuvimos que resolver a lo largo del camino, cuando tuvimos que trabajar en equipo, a tener que trabajar con insectos y comérnoslos. O sea, eso fue otro obstáculo bastante interesante que tuvimos que superar. Y el miedo a pensar de que no teníamos la capacidad para enfrentar una competencia de este calibre, superar ese miedo, yo creo que fue uno de los principales aprendizajes que tuvimos a lo largo del camino, porque nos dimos cuenta que en el mundo todos somos iguales, no importa si sos de un país pequeño, si sos de un país grande, todos tenemos la misma capacidad para lograr nuestros objetivos. Y se me acaba el tiempo, pero
Espero que les haya sembrado ahí una semillita un poco de qué fue nuestra experiencia, de lo valioso que es creérsela y creer que tenemos la capacidad y que los límites nos los ponemos nosotros en realidad y no los demás. Muchas gracias. Nos gustaría que nos contara o que le dijera a los estudiantes que no se atreven a dar ese primer paso en cualquier proyecto que tengan o en algo que crean, que ¿qué les diría a usted? Que sigan adelante. O sea, tener miedo es una de las peores cosas que uno puede tener. Está bien que usted tenga miedo y a veces sienta como un poco de inseguridad, pero usted tiene que echarse al agua. Yo creo que eso es lo principal. Y la principal frase que yo resalto es como creérsela y échese al agua. Si usted lo piensa demasiado y analiza demasiado, el hacer algo nunca lo va a lograr o ni siquiera va a saber qué se siente haberlo por lo menos intentado. Bueno, durante todo el proceso vimos que habían altibajos y todo, pero ya desde el puro inicio hasta el final, que ya obtuvieron su resultado, ¿cuál fue así la experiencia o algo que usted diría que fue lo que más le gustó de ya ver el resultado? Lo que más nos gustó de toda la experiencia, yo creo que fue el haber decidido como participar, o sea, el haber ido hasta allá y habernos decidido por realmente intentarlo fue como lo principal, porque en algún momento lo dudamos, fue como, no, la verdad es que es en Estados Unidos y no, ¿verdad? Pero yo creo que lo principal que nos quedó fue como eso, como el que nos echamos al agua y lo logramos y sacamos un fruto bastante satisfactorio al respecto.